La editorial es El silencio de la culpa, con un copete que puedo adelantarlo y que dice: ¿cuántos silencios retumban en cada rincón de nuestros pueblos? Los privados amparados legítimamente en la privacidad, los públicos amparados por los fueros y los silencios cómplices de gran parte de la sociedad que cómodamente acepta la corrupta paz a cambio de entregar la dignidad al mejor postor, bajo mediocres justificaciones que si uno no lo acepta, lo aceptará otro, o simplemente porque algo hay que rajuñar del Estado, de algo hay que vivir, y aceptar convalidan el secreto sometimiento. Un secreto sometimiento pueblerino que muchas veces nos hace buscar y bucear en qué significa la culpa, qué significan los silencios, qué significa la aceptación, qué significa, por ejemplo, la libertad. Y ahí estábamos rescatando para esta editorial el tema de los silencios y de la libertad, porque a veces confundimos un poco, ¿no?, los eslogan partidarios de libertad y de frases hechas vacías por distintos. Ellos se autoproclaman actores sociales y de la política. Yo diría que son los hipócritas de turno, que no importa el color político. Buenas noches, doña Valeria, ¿cómo le va? Gracias por el mensaje. Hola, Toro. Laguito se fue, pero siempre quedan las mismas caripelas y los mismos del color político. Buenas noches, doña Liliana, ¿cómo le va a usted? Cierto. Hay que, en nuestro pueblo, lo teníamos ahí en la última edición con un destacado. Vale recordarlo, ¿no? Porque el título era interesante. Dice: inimputable por estúpido o por alcahuete útil. Y realmente nos estamos refiriendo a un empleado que fue comodín en distintos gobierno de Saca, de Médici y de Lago, y seguramente que también en el gobierno de Gaute. Y en esto rescatábamos lo que decía el historiador italiano Carlo Cipolla, que planteaba que la porción de personas estúpidas es constante y peligrosa, sin importar la educación, sugiriendo que es un problema inherente a la naturaleza humana y social, no solo individual. Parte de las leyes de la estupidez. Porque estábamos hablando de un estúpido, ¿no? De un personaje prácticamente que no merecería tanto reconocimiento, ¿no? Pero que se ha mandado cagadas tras cagadas y en distintos puestos que le habían otorgado, que no sabemos si es por estúpido o por alcahuete, ya que en algún momento fue secretario de Obras Públicas, imagínense, con la gran problemática que tenemos del agua en nuestro pueblo. Siempre rescatando un poco lo que significa expresar lo que sucede en nuestro pueblo, generando un paralelismo con lo que ocurre en nuestra República Argentina y en Latinoamérica. Prácticamente tenemos una línea que nos une y que nos atraviesa, y en esa línea aparece la palabra corrupción. Por lo tanto, en las pequeñas localidades, en los pequeños pueblos, en las aldeas, como digo, más allá de las resoluciones y de todo lo escrito por pancistas de turno, porque hoy te hacen creer que 10.000 habitantes es una gran ciudad, cuando en realidad somos una pequeña aldea que todavía no ha aprendido a conservar valores, a rescatar
la sabiduría popular, a rescatar el respeto por los mayores. Bueno, de alguna manera en el anterior periódico ya empezábamos a trabajar con rescatar valores, haciendo entrevistas de unos 25 minutos en video y que se transforman en una página tabloide completa para el periódico. Y la llamamos la serie de entrevistas que nos cuentan su historia. Y que bien en la edición anterior hablábamos de la historia de un trabajador que ha dado algunos resultados. Hoy charlábamos sobre esto y decíamos 17.000 vistas a un video de alguien de un pequeño pueblo casi que no existe en la línea de pueblos conocidos, porque siempre dicen que Alberti está entre Chivilcoy y Bragado. Tener 17.000 vistas a un video de 25 minutos es más que importante, rescatando la importancia de la historia, y una historia que a veces pivotea entre los estúpidos de un lado y las personas que por ahí se preguntan, che, la sociedad está estúpida, ¿no? He tenido comentarios varios, la mayoría positivos, pero me llamó la atención uno de hace un par de días, donde la conversación había sido, qué interesante la nota del tornero, Carlos Cabrera, en el periódico Pertenecer, pero se está refiriendo a algo que en realidad es trabajo infantil. Digo, qué loco, ¿no? Cuando un joven en otras épocas iniciaba una tarea, un aprendizaje de un oficio, a nadie se le ocurrió decir que eso era trabajo infantil, porque está muy lejos de lo que sería el trabajo infantil cuando se esclaviza al niño o al adolescente en distintas actividades que aceptamos. Puede ser trabajo esclavo e infantil, pero estamos en el año 2026, cuando personas mayores, supuestamente instruidas, critican desde la comodidad de no haber tenido que trabajar, porque quizás, tal vez, a lo mejor, su familia estuvo acomodada, con un buen pasar económico, donde su niñez fue atravesada con muchos juguetes, con muchas cosas, cuando hay niños que tenían que colaborar con su familia, cosa que hoy no sucede, porque los niños, pocos colaboran con su familia, pocos te lavan los platos, por ejemplo, y eso no es trabajo infantil o explotación infantil. Bien, rescatamos en las páginas del periódico toda esta cosa interesante de nuestros mayores, a los cuales generalmente se los tilda de viejos, sin recuperar ni rescatar su saber, su experiencia, sus valores, sus principios, su dignidad, porque muchos están alquilando la dignidad por 2,50 pesos de subsidio de algún político de turno.